hablar ahora sobre algo más ya práctico, que viene a ser la clasificación según los tipos en función de las fibras nerviosas, ¿no? Y como les mencioné a los otros grupos, esto ha sido confeccionado en base a experimentos en los cuales se hacen disecciones de la raíz dorsal de animalitos, ¿no? Y se va viendo la repercusión, ¿no es cierto?, clínica o los cambios histológicos que van ocurriendo. Entonces, lo saltante de acá es ver que las fibras nerviosas son clasificadas de tipo A, de tipo B y de tipo C. Vemos ahí una conclusión que podemos sacar, es que las fibras a mayor diámetro tienen una velocidad de conducción mucho mayor, y que las que tienen mayor velocidad de conducción son las fibras de tipo A. ¿Cuál es la función de las fibras de tipo A? No vamos a entrar en esta subclasificación, ¿no?, porque ya es algo mucho más detallado, pero la idea que nos quiere quedar para entender el siguiente cuadro sobre la susceptibilidad de estas fibras entre diferentes agentes es que las fibras de tipo A se encargan de la propiocepción. La propiocepción viene a ser la conciencia que tienen ustedes, ¿no?, de la distribución de sus segmentos corporales en el espacio. Por ejemplo, yo le puedo pedir a alguno de ustedes que cierre los ojos y con los ojos cerrados me va a poder levantar la mano izquierda, ¿no es cierto?, anunciar el dedo pulgar, ¿no?, presionar la cadera izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una concientización, ¿no es cierto?, de los segmentos corporales. Cuando veamos la parte sensorial, van a ver cómo hay órganos, como viene este uso muscular, el órgano luminoso de Golgi, que van a llevar información a la corteza sensitiva sobre la longitud del músculo y la fuerza de contracción. ¿Ya? Eso lo vamos a ver posteriormente. También dentro de estas fibras de tipo A está la función motora somática. La función motora somática se refiere a la función de la motilidad presa, ¿no es cierto?, al movimiento que realizamos nosotros, al tacto, ¿no es cierto?, y a la presión, que la presión no es más que el tacto sostenido. Luego tenemos las fibras de tipo B, que se encargan de la función autonómica. ¿Sí? Recordemos que el sistema nervioso autónomo está constituido por una rama parasimpática y una rama simpática, ¿no? La rama, ambas encargadas de la hemostasis corporal. ¿Sí? Si se trata de quién manda sobre la función vital, es el sistema parasimpático, mientras que el sistema simpático es el defensa, ¿no?, que nos prepara para una serie de cambios que nos preparan para el huido, para enfrentar el peligro. Por último, tenemos las fibras de tipo C, que son las fibras amilínicas, que son las más pequeñas y que son las de conducción más lenta. ¿Cuáles son las sensaciones que principalmente llevan estas fibras? Viene a ser dolor y temperatura. Eso creo que se quiere grabar, ¿ya? La sensación termoalgésica. Aquí hay un cuadro, ¿no es cierto?, que habla sobre la susceptibilidad de la fibra nerviosa frente a diversos agentes. Vemos que frente a la hipoxia, es decir, a la disminución de la disponibilidad de oxígeno, las fibras más susceptibles son las de tipo B, que se encargan de la función autonómica, ¿no?, y las menos susceptibles son las fibras C, que producen dolor y temperatura. En cuanto a la presión, las más susceptibles van a ser las fibras de tipo A, ¿no es cierto?, y las menos sensibles las de tipo C. Y en los anestésicos locales vemos que las fibras más susceptibles son las de tipo C y menos susceptibles las de tipo A, ¿no es cierto? Vamos a ver eso cuando van a la práctica sobre aplicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando van al dentista y han tenido que ser sometidos de repente a una extracción o una curación vigorosa, les aplica un anestésico local, pierden, ¿no es cierto?, la sensación del dolor, pero sienten la manipulación del dolor. Eso es porque las fibras de tipo A, ¿no es cierto?, que son las que conducen también el tacto y la presión, son menos sensibles a la acción de los anestésicos locales que la fibra C, que son las que conducen el dolor y temperatura. Este tema lo pueden profundizar en el libro, pero a mí lo que me interesa es que recuerden cuáles son las funciones, ¿no es cierto?, principalmente de las neurotrofinas. Recordar que son producidas principalmente en el sistema nervioso central por los astrocitos. Habíamos visto que los astrocitos, ¿no es cierto?, son células que conforman la macroglía, ¿no?, y que otra de las funciones que tenían era formar la barrera hematoencefálica, es decir, enviaban prolongaciones que formaban uniones excluyentes con los capilares para formar la barrera hematoencefálica. Estas proteínas se unen con receptores que están ubicados en las terminaciones de la neurona, y como habíamos mencionado al hablar del transporte exoplásmico,
son transportadas por un transporte retrógrado, es decir, desde los botones terminales hacia el cuerpo, ¿no es cierto?, por este mecanismo de transporte retrógrado. Y su función principalmente es fomentar la síntesis de proteínas relacionadas con el desarrollo, crecimiento y supervivencia de las neuronas. El cuadro solamente es para mencionar las neurotrofinas, ¿no es cierto?, más conocidas hasta el momento, siendo la primera el factor de crecimiento nervioso. Bueno, para los que estén interesados pueden profundizar en el libro, pero para mí la idea principal es que centren cuáles son sus funciones principales y dónde se producen. Bien, vamos a pasar al tema ahora de lo que es la transmisión sináptica, ¿no? Y recordar un ratito. Acá están los objetivos, ¿no es cierto?, de la presente charla. Ya las diapositivas están colgadas en el aula virtual, ¿no? Y a manera de introducción, recordar que los impulsos se transmiten de una célula nerviosa a través de la sinapsis, ¿ya? Entonces tenemos una célula presináptica, ¿sí?, y vamos a tener una célula posináptica, ¿ya? La célula posináptica no siempre es una neurona. Como vamos a ver más adelante, lo que ustedes ya han visto, como digo lo chivo con la doctora Ramírez, cuando hablamos de la unión neuromuscular, la unión neuromuscular es una forma de sinapsis química especializada, ¿no?, entre una neurona presináptica o una fibra de músculo esquelético. Y cuando veamos la parte de endocrino, vamos a ver que también se puede producir sinapsis entre una neurona presináptica y una célula glandular efectiva. También vamos a ver en qué consiste básicamente la sinapsis química, ¿no es cierto?, que a nivel de los botones terminales de la neurona presináptica se van a liberar neurotransmisores, ¿sí?, que se van a unir, ¿no es cierto?, hacia receptores que están en la membrana de la neurona posináptica. Y estos receptores, al unirse, estos neurotransmisores, al unirse a sus receptores, van a producir cambios en la permeabilidad de la membrana, ¿no es cierto?, porque como hemos visto, lo que hacen los neurotransmisores es producir apertura o cierre de canales iónicos. Y la apertura o cierre de canales iónicos va a llevar, ¿no es cierto?, a variaciones en el potencial de membrana en reposo, volviendo a la neurona más excitable o menos excitable y permitiendo que alcance su nivel de activación generando un impulso nervioso. También lo que van a revisar son los principios de convergencia y divergencia. Convergencia se refiere a que múltiples neuronas presinápticas convergen o terminan en una neurona posináptica, ¿no? Y la divergencia se refiere a que una neurona presináptica termina en muchas neuronas posinápticas, y eso nos va a ayudar un poco a entender, ¿no es cierto?, los fenómenos que tienen lugar durante la transmisión en la sinapsis. En el foro del aula virtual, ustedes van a desarrollar las diferencias entre las químicas y las eléctricas, ¿ya? Nos centramos a las químicas porque son las más frecuentes y las más importantes de la filosofía del sistema nervioso. Bien, miren, el cuadro de acá solamente quiere referir, nosotros habíamos dicho que una sinapsis se produce cuando el axón o cualquier parte de una neurona presináptica se une al axón, a las dendritas o a cualquier parte de una posináptica. Entonces, bajo ese concepto vamos a encontrar tres tipos de sinapsis. Una sinapsis axodendrítica, una axosomática y una axosomática. ¿Sí? Todo este cuadro, acá dice que en promedio cada neurona se divide en más de 2000 terminaciones sinápticas, y como el sistema nervioso tiene 100 a las 11 neuronas, se deduce que hay cerca de 2 por 10 a la 14 sinapsis. O sea, para mi idea, ¿no es cierto?, de cómo ocurre estos fenómenos de divergencia y convergencia. Y acá lo que quiere decir que mayormente en el sistema nervioso central
el tipo de sinapsis más frecuente es la axoináptica. Aquí vemos un esquema, ¿sí? Un esquema de lo que ocurre en la sinapsis. Estamos hablando de la célula presináptica, ¿sí? Que está separada de la neurona de la célula posináptica por esta hendidura llamada hendidura sináptica. Y aquí, como les digo, hay un error en la traducción porque debería decir densidad posináptica. Esta está en la neurona posináptica. Acá vemos un botón terminal, ¿no es cierto? Como hemos mencionado, las vesículas y los neurotransmisores son sintetizados en el cuerpo de la neurona y por un mecanismo de transporte retrógrado mediado por estos microtúbulos va a llegar hacia los botones terminales, que son la zona de secreción. A nivel de los botones terminales encontramos mitocondrias que van a proporcionar energía y vamos a ver que hay vesículas de secreción. Las vesículas de secreción, cuando lean en el libro, pueden ser de tres tipos, ¿ya? Acá están poniendo las vesículas pequeñas claras, pero hay vesículas pequeñas de fondo denso y hay vesículas grandes de fondos densos. Las vesículas grandes de fondo denso contienen neuropéptidos. Los neuropéptidos son cadenas de aminoácidos no lo suficientemente grandes para formar una proteína, ¿ya? Luego tenemos que estas vesículas claras contienen neurotransmisores como vienen a ser la acetilcolina, como viene a ser el GABA, como viene a ser el glutamato. Y las vesículas pequeñas de fondo denso contienen principalmente catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, también puede ser la dopamina. ¿Qué podemos resaltar de acá? Que las vesículas pequeñas, sean claras o densas, se aproximan a estos engrosamientos, ¿no es cierto?, de la membrana del botón terminal, que son las zonas activas, que tienen por característica tener gran cantidad de iones de calcio, que vamos a ver su importancia más adelante. Y por otro lado, vemos acá este engrosamiento de la membrana posináptica, que viene a ser la densidad posináptica, que contiene principalmente los receptores para los transmisores que son liberados del botón terminal, proteínas de unión, ¿sí? Y también enzimas, como vamos a ver también o vamos a detallar más adelante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, todo claro, ¿no? Hasta ahí está sencillo. Bien, entonces nos hemos quedado acá en el botón terminal, tenemos acá las vesículas de secreción. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando viaja el potencial de acción, ya habíamos visto que la principal propiedad de la neurona es la excitación y la conmoción. Son las dos propiedades que la caracterizan. Entonces, habíamos visto que cuando un estímulo llegaba a un nivel de activación, se producía un potencial de acción, que siempre lo vamos a ver más adelante, se genera en las neuronas motoras, en el segmento inicial, y en las neuronas sensitivas, en el primer nódulo de la neurona. Y este potencial de acción va a viajar hacia los botones terminales, ¿sí? Este potencial de acción, cuando llega a los botones terminales, lo que va a producir es la apertura de los canales de calcio, ¿sí? Y el calcio comienza a ingresar, aumentan los niveles de calcio intracelular. Y como ustedes ya han visto en biología, ¿no es cierto?, en todas las células, los procesos de secreción, en todas las células secretoras, los procesos de secreción van a estar determinados por entrada del calcio. Lo vamos a ver cuando veamos páncreas endocrino. También, ¿no?, se produce la entrada del calcio y lo que produce la secreción de insulina. Y aquí te están representando una vesícula, ¿no es cierto? Vemos que al ingresar el calcio se produce una translocación que viene a ser la migración de la vesícula de secreción hacia la membrana del botón terminal. Ocurre un proceso de fijación y luego, por un mecanismo llamado de beso y fuga, el neurotransmisor es secretado hacia la hendidura sináptica. Se llama de beso y fuga, ¿por qué? Porque la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana del botón terminal, se abre un pequeño orificio por el cual es secretado el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica, ¿no es cierto? Y luego se cierra y esta vesícula es reincorporada por una endocitosis para ser reutilizada. Es lo que ocurre en el proceso de exocitosis de casi todas las células. Ahora, lo que quiere decir el cuadrito abajo es que no solamente es necesario que el neurotransmisor sea secretado hacia la hendidura sináptica, sino que tiene que ser secretado, ¿no es cierto?, próximo a los receptores.
O sea, para lograr una función eficiente, estos neurotransmisores que son secretados tienen que ser secretados cerca de sus receptores, que como hemos dicho se encuentran en la densidad posináptica. Acá en la densidad posináptica es donde se encuentran ¿qué cosa? Los receptores de los neurotransmisores. Entonces ahí participan las proteínas de unión, que vienen a ser las neurolexinas. Las neurolexinas son proteínas de unión que se encuentran donde en la membrana del botón terminal y van a unirse a sus receptores que se encuentran en la membrana de la neurona posináptica. Y su función es darle orden, ¿no es cierto?, a la sinapsis, que los neurotransmisores sean secretados cerca de los receptores para lograr una función más eficiente. Y van a ver que hay aproximadamente 100 tipos de neurolexinas, lo que confiere o nos hace presumir que estas neurolexinas no solamente dan orden a la sinapsis, sino que también cierta especificidad de la función. ¿Ya? Y cuando hay mutaciones de los genes que codifican las neurolexinas, se producen trastornos en la conducción nerviosa que se llaman las neuropatías. Cuando hemos visto este fenómeno de exocitosis y de modificación, ¿no es cierto?, es decir, la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática, si bien estos mecanismos no están bien dilucidados, sí se sabe que hay proteínas que participan en el proceso. ¿Sí? Hay proteínas que están en la membrana de la vesícula sináptica y hay proteínas que están en la membrana del botón terminal. La más conocida, el SF, el SNAP, la sinaptobrevina, que está en la membrana de la vesícula sináptica, y la sintaxina, que está en la membrana del botón terminal. Estas proteínas, ¿sí?, intervienen en el proceso de exocitosis, permitiendo la fijación de la membrana de la vesícula a la membrana, ¿no es cierto?, del botón terminal. Cuando veamos casos clínicos, vamos a ver que ciertas bacterias, como son los Clostridium, producen endopeptidasas. ¿Qué son endopeptidasas? Son enzimas que degradan péptidos, ¿no? Degradan sinaptobreptina, degradan sintaxina. Entonces, lógicamente, afectan el proceso de exocitosis y afectan la transmisión sináptica. Y es por eso, ¿no es cierto?, que el Clostridium tetani, por ejemplo, y el Clostridium botulinum producen tétanos, producen botulismo, que son enfermedades que se caracterizan por parálisis. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en un caso. ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Bien, entonces, terminamos con lo que es la neurona presináptica. Todo lo que hemos visto hasta ahora, microtúbulos, vesículas de secreción, zonas activas, exocitosis, corresponde a la neurona presináptica. Y vamos a ver qué es lo que sucede una vez que es secretado el neurotransmisor cerca de su receptor, ¿no es cierto?, y se une a los receptores, ¿no es cierto?, que están en la membrana de la neurona posináptica. Pregunto, no a lo que me estaban antes, sino a lo que habíamos dicho y volvemos a repetir, ¿no es cierto? La neurona, las propiedades principales de la neurona son la excitabilidad y la conducción. Las neuronas responden a estímulos químicos y mecánicos. ¿Qué tipo de respuestas o cuáles son las dos respuestas que se producen, ¿no es cierto?, en la membrana de la neurona cuando es excitada por un estímulo? Habíamos dicho que se producían respuestas de tipo físico-químico, que básicamente son respuestas eléctricas, pero que eran de dos tipos. ¿Quién recuerda? Doctora, ¿qué recuerdas tú? ¿Recuerdas algo? Sí. Uno que era del potencial de acción y el otro era... ¿Qué producía? Bueno, produce una despolarización. Ya, está bien, pero eso tenía su nombre, porque las despolarizaciones podían ser grandes o podían ser pequeñas. Potencial de acción, y el otro que era el potencial de acción es el potencial propagado del impulso nervioso y generalmente se produce
cuando el estímulo alcanza la intensidad de umbral. Esa sería la primera respuesta, como dice la otra. Sería, ¿no es cierto?, la primera respuesta ante una respuesta sería el potencial de acción, ¿no es cierto?, que viene a ser el impulso nervioso. Potencial de acción, como dice la autora, o propagado. ¿Sí? Perfecto. Eso es cuando el estímulo alcanza la intensidad umbral. Y la otra respuesta, espérate, la doctora. Bueno, inicia con el potencial de reposo y No es potencial de reposo. Es una respuesta. La otra. Perfecto. La segunda, cuando los estímulos son subumbrales, habíamos dicho, es decir, no se alcanza el potencial de acción, eso no significa que no se produzcan cambios en el potencial de membrana de reposo, transitorios y de pequeña magnitud. ¿No es cierto? Esos son los potenciales electrotónicos. De todas maneras, ¿no es cierto?, se producen cambios despolarizantes o hiperpolarizantes, pequeña magnitud y transitorio, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, potenciales, como dice el doctor, electrotónicos o no propagados. Lo que yo quiero que entiendan, ¿no es cierto?, que todos estos fenómenos, los fenómenos que vamos a ver, ¿no es cierto?, son cambios en el potencial de membrana de reposo. El estímulo va a excitar a la neurona modificando su potencial de membrana en reposo, volviéndola más excitable o menos excitable. Pero para que esto se produzca, lo que se altera realmente, lo que hace el neurotransmisor es modificar la permeabilidad de la membrana. O me abre cationes, o me abre iones, o sea, o me abre canales o me lo cierra, ¿no es cierto? O entran iones o salen iones. Y la entrada de iones o salida de iones me modifica el potencial de membrana en reposo, o me aproxima a nivel de activación, volviendo más excitable a la neurona y le permite alcanzar un potencial de acción de impulso nervioso, o lo aleja. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Entonces, eso, cuando los receptores, los neurotransmisores se unen a sus receptores en la membrana postsináptica, lo que me va a producir van a ser potenciales postsinápticos excitadores o potenciales postsinápticos inhibidores. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora, que realmente son potenciales electrotónicos. Y también se llaman generadores, porque de la suma de estos potenciales se va a determinar si se llega o no al nivel de activación. ¿Ya? O sea, la transmisión sináptica no es meramente la transmisión de un impulso nervioso de una neurona a otra, no. La neurona postsináptica, como hemos visto, está sometida a diversas influencias, algunas excitadoras, algunas inhibidoras. Si va a ser la suma algebraica de estos estímulos despolarizantes o hiperpolarizantes, lo que va a determinar si la neurona postsináptica alcanza el nivel de activación y se genera un potencial de acción. ¿Ya? Para explicar esto, entenderlo mejor, vamos a recordar un poquito lo que son los principios de convergencia y divergencia. ¿Ya? Entonces, nos vamos a imaginar, ¿no?, una neurona. Esta va a ser nuestra neurona postsináptica con su membrana. ¿Sí? Acá lo voy a preguntar a ver. Y entonces vamos a representar en forma distinta diferentes botones terminales, ¿no es cierto? Porque hay un periodo de convergencia, hemos dicho que numerosas neuronas presinápticas van a converger en una neurona postsináptica, ¿no? Acá vemos uno. ¿Sí? Acá vemos otros botones, vamos a representar en colores. Y aquí vamos a presentar otros. Entonces, la primera idea es que la descarga de un solo botón terminal no va a ser lo suficientemente intenso para generar un potencial de acción. ¿Cierto? Un solo botón no te va a producir un potencial de acción. Pero eso no quita, como hemos dicho, que se produzcan potenciales electrotónicos. ¿Sí? A ver. Entonces,
La descarga de este botón va a producir un cambio en el potencial de membrana de reposo solamente de la parte de la membrana, ¿no es cierto?, que se encuentra en relación, ¿no? Vamos a separar así. ¿Ya? Así. Para entenderlo. Pregunto con la doctora. ¿Qué pasaría si en los azules el neurotransmisor liberado te produce un cierre de los canales de potasio? Tenemos acá, siempre partimos que el potencial de membrana en reposo es negativo. Pregunto, si el neurotransmisor liberado acá que cierra los canales de potasio, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana en reposo, ¿no es cierto?, de esta parte de la membrana? Déjala a la doctora. Pero va a ser más negativo. ¿Más negativo? O bueno, va a aumentar. Creo que entiende esa parte. ¿Tú qué dices, doctor? Se cierran los canales de potasio. ¿Qué va a pasar con el potencial de membrana en reposo? A ver. Se volvería menos electronegativo. Menos, o sea, se despolarizaría. Se vuelve más ¿Hay despolarización o hiperpolarización? Vamos a empezar las palabritas, ¿ya? Si yo digo en vez de decir se vuelve más negativo, digo que se hiperpolariza, pero está más negativo. Se vuelve menos negativo, se despolariza, se está invirtiendo la polaridad. ¿Se despolariza o se hiperpolariza? Se despolariza. Se despolariza. Si despolariza, ¿se aproxima a nivel de activación? Sí. Sí, está más excitado. Entonces, esos cambios, como dice el autor acá, ¿no es cierto? Si queda el potasio, el potencial de membrana en reposo es menos negativo, está más excitable, entonces si lo aproxima a nivel de activación, hablamos de los potenciales postsinápticos excitatorios, ¿no es cierto? Así ponemos acá. Perfecto. Y así un ejemplo. Ahora, supongamos que en los negros el neurotransmisor liberado, ¿no es cierto?, no te cierra los canales de potasio, sino te los abre. ¿Qué pasaría con el potencial de membrana? ¿Se hiperpolariza o se despolariza? Se hiperpolariza, se vuelve más negativo. Se aleja del nivel de activación, ¿no es cierto? Entonces está menos excitable, ¿no? Acá ponemos así, menos excitable, ¿no es cierto? Menos excitable. Entonces acá estos son los potenciales postsinápticos inhibitorios. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora, supongamos que los rojos, el neurotransmisor, ¿no es cierto?, liberado por los rojos, lo que te produce es la apertura de canales de sodio. ¿Habría una despolarización o una hiperpolarización? Despolarización. Despolarización, ¿no es cierto? Entonces este segmento de acá, ¿sí?, también se volvería más excitable. Se generarían potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios. Excitatorios. Esto es lo que ocurre realmente en la neurona, ¿sí? Y va a ser la suma de todo, como es algebraica, de todos estos potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios, lo que van a determinar si a nivel del segmento inicial o del nódulo de Ranvier se alcanza el nivel de activación que permita generar un potencial de acción. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Ahora vamos a ver la parte práctica. La inervación recíproca se refiere al fenómeno que es bien conocido por una compañera que es fisioterapeuta. Se refiere a que para lograr la contracción efectiva, ¿no es cierto?, de un músculo, yo necesito la relajación del grupo antagonista. Eso se llama inervación recíproca, ¿no? Y lo usan bastante los fisioterapeutas, ¿no es cierto? Porque si yo tengo una fractura del codo, ¿no es cierto? Ya no se usan las abuelas, ahora son más pegadas, antes sí se usaba yeso, ¿no? Entonces cuando te el yeso estaba contracturado ¿cómo se llama?
el músculo bíceps se contracturaba. Entonces venía la parte de tratar de ganar rango, bastante doloroso. Entonces se utilizaba una metodología que se llama la de Cabo. La de Cabo se basaba en la inervación recíproca. Entonces, si el paciente venía así, ¿no es cierto? Yo le pedía con fuerza que extendiera el codo, o sea, que me activara el tríceps para extenderlo, porque bajo inervación recíproca, cuando un músculo se contrae en forma vigorosa, el grupo antagonista tiende a relajarse. Y aprovechaban eso para relajar el bíceps y pudiera tolerar mejor el estiramiento. ¿Ya? Pero acá vamos a hablar del reflejo, el reflejo rotuliano. Entonces vamos a comenzar con el grupo anterior que no me contestaron. Ahora voy a preguntar a ustedes. ¿Cuál es la función del cuádriceps? ¿Ah? Flexión. ¿Cuál es la función del cuádriceps, doctora? Han llevado anatomía. La extensión. Mínimo no les pido extensión de qué. Extensión de la, ay, no sé cómo decirlo. El muslo. Del muslo sobre. De la rodilla y del pie. De la rodilla y del pie. O del pie. Del pie. Pues chicos, yo sí, verdad que ahí sí. Yo les, como digo a todos, van a ir a revisar, o sea, yo no les pido que se aprendan las inserciones, yo me las acuerdo, pero lo mínimo que hay que dar de aparato locomotor, yo les digo, serían los músculos, ya ni siquiera decirle, o sea, que les quede por lo menos los movimientos fundamentales. ¿Cuál es el movimiento fundamental? ¿Cuál es la función del cuádriceps? ¿Cuál sería su movimiento? ¿Cuál sería? ¿De qué? De la rodilla. En la rodilla solamente extensión y flexión de rodilla, ¿no es cierto? La flexión del codo ni les pregunto, pero esas cosas son que no deben olvidarse, ¿no es cierto? ¿Quién hace la flexión del codo? Bíceps, dural. ¿Cuáles son los accesorios? Braquial anterior, ¿cuál más? ¿Ustedes han hecho aparato locomotor? ¿O no? Sí, ¿no es cierto? ¿Han hecho o no? Han hecho músculo inserciones, movimientos fundamentales, supinación, pronación, todo. ¿Cuál es el músculo principal? ¿Cuál es el accesorio? ¿No? Y eso te sirve, ¿no? Porque también cuando estás en la parte clínica, yo quiero evaluar el bíceps braquial, ¿no? Acá, ¿no es cierto? Ahora, evalúame el braquial anterior. Pucha, no me acuerdo. Acá, ¿no? ¿Cómo es el supinador largo? Que también es un accesorio. Acá. Entonces, algo tienen que acordarse. Las inserciones es bien difícil. Pero la parte práctica es saber los movimientos fundamentales, ¿no? Pues vas a evaluar fuerza muscular. Y de acuerdo al tema de saber la inervación, cuáles son las ramas. ¿Cuál es la rama que inerva el cuando está llevando en anatomía? ¿Qué raíces nerviosas dan inervación al cuádriceps? Nervio femoral. La principal raíz nerviosa, más o menos. Nervio ciático. O sea, tiene que ver, el ciático va por la parte posterior de la pierna. Tienes que revisar eso, ¿ya? Porque eso también cuando tú evalúas te va a dar el nivel de lesión. O sea, cuando viene un paciente con un trauma medular, yo tengo que saber, ¿no? Pues L1, L2 o ciliaco, L2, L3, cuádriceps, ¿no? L4, L5, tibial anterior, S1 gemelos, entonces de acuerdo eso te das cuenta. Entonces, cuando tú evalúas un reflejo rotuliano, lo que van a hacer es percutir el tendón de la rótula para producir el estiramiento del músculo cuádriceps. Eso lo vamos a ver ya en la parte sensorial. El uso muscular es un receptor de estiramiento del músculo, te da información sobre la longitud. Pero la idea es que al estimularlo se genera un potencial de receptor que viaja hacia la neurona que está en el ganglio dorsal, ¿no es cierto? Y esta neurona envía su axón que entra, ¿no es cierto?, hacia la médula, hacia el asta anterior para hacer sinapsis con las motoneuronas que dan inervación hacia el músculo cuádriceps y se produce la contracción muscular, ¿no es cierto? Entonces probablemente lo que sucede a este nivel es la generación principalmente de potenciales postsinápticos excitatorios que al sumarse permiten la generación de un potencial de acción. Pero yo les he dicho que necesito que se me relajen los músculos
Antagonistas. ¿Cuáles son los músculos antagonistas? Doctora, ¿cuáles son los músculos antagonistas del cuádriceps? ¿Quién es voluntario? Doctora. ¿Han escuchado hablar de los músculos de la pata de ganso? Bíceps femoral, semifendinón, esos tienen que relajarse. Entonces, como vamos a ver, ocurren fenómenos de inhibición. Este mismo impulso que viene de esta neurona, ¿sí?, no hace sinapsis directamente con las motoneuronas de acá, sino que hace sinapsis con una interneurona. Y esta interneurona, al ser excitada, lo que hace es generar potenciales, por decirlo así, posinápticos inhibitorios en la neurona que da, ¿no es cierto?, inervación a los músculos antagonistas, de modo que se facilita, ¿qué cosa? La relajación. O sea, probablemente este nivel, el neurotransmisor, ¿qué hace? Se libera el neurotransmisor, ¿no? Y probablemente lo que ocurre son canales de potasio. Se cierran los canales de potasio en la neurona posináptica, facilitando su activación, pues se vuelven más excitables, ¿no? Y por este lado, probablemente esta neurona, al ser excitada, llega y libera acá neurotransmisores que en la neurona del grupo antagonista me permite la apertura de canales de cloro, que son aniones, ¿no es cierto?, generando mayormente potenciales posinápticos inhibitorios que hacen a la neurona menos excitable, favoreciendo su relajación. Entonces miren cómo es una integración. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bueno. Seguimos entonces. Estos son fenómenos de suma temporal y suma espacial, que como pongo acá, son propiedades pasivas de la membrana que modifican la capacidad que tienen los potenciales posinápticos excitadores para sumarse e inducir un potencial de acción. ¿Ya? Hay una suma temporal y una suma espacial. De todo lo difícil que parece eso, porque suena difícil, ¿no? La suma temporal ocurre si estímulos aferentes repetidos causan nuevos potenciales posinápticos excitadores antes que el previo haya decaído. Esa es la suma temporal. Esto es suma temporal. Y cuando hablamos de suma temporal es más complicado, pero vamos a tomar el ejemplo solamente de la neurona. Entonces, habíamos dicho, ¿no es cierto?, si hacemos una representación acá, ¿no? Acá tengo mi cuadro, ¿no es cierto? Acá tengo, este es mi potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios. Y habíamos dicho que el nivel de activación es de menos 55 milivoltios. ¿No es cierto? Entonces, prácticamente la descarga de una neurona, por ese esquemático, la descarga de la neurona A debería ser de más 15 milivoltios, ¿no es cierto?, para poder alcanzar este nivel de activación. ¿Hasta ahí vamos? Claro, ¿no? ¿Qué pasa si la neurona A, ¿no es cierto?, no puede generar un cambio en el potencial de membrana de reposo de más 15 milivoltios, sino que es más 10? ¿Le permitirá alcanzar el nivel de activación? No, porque te llevará el potencial de membrana de reposo a menos 60. ¿No es cierto? Y como hemos visto, estos potenciales, ¿no es cierto?, alcanzan, son pequeños cambios transitorios, llegan a 60 y luego comienza a descender nuevamente, ¿no?, hasta alcanzar acá. ¿Sí? Es lo que sucede. Entonces, descargó esta neurona A, descarga, me produce solamente sus descargas, me pueden producir una variación de más 10 milivoltios, no más. Alcanza su clima, su pico, ¿no es cierto? Y luego comienza a descender, ¿no es cierto? Menos 61 milivoltios, ¿no es cierto? Menos 62 milivoltios, ¿no? Comienza a descender nuevamente, menos 63. Pero ¿qué pasa si cuando está en menos 63 milivoltios vuelve a descargar? Más 10. De acá, con más 10, ¿alcanza el nivel de activación? Sí, y se produce un potencial de acción. Eso se llama la suma temporal, como dice acá, ¿no?
estímulos aferentes, o sea, descarga de las neuronas repetidos, causan nuevos potenciales posinápticos excitadores antes que el previo haya decaído. ¿Ya? Entonces, acá, potenciales posinápticos, una intensidad subumbral por suma temporal, la suma te permite alcanzar el nivel de activación y se genera un potencial de acción. Y más fácil es la espacial. Yo quise acá el espacial, es difícil. Cuando hay actividad en más de un botón sináptico al mismo tiempo, aparece suma espacial y la actividad de un botón sináptico se añade al otro hasta aproximarse al nivel de activación. ¿Qué pasa si A descarga más 10 milivoltios? No le alcanza. B descarga más 8, no le alcanza. Pero si ambos descargan en simultáneo, ¿alcanzan el nivel de activación? También. ¿Ya? A eso se refieren, de forma más sencilla, los fenómenos de suma temporal y espacial que permiten que estos potenciales posinápticos excitatorios, que realmente tienen una intensidad subumbral, le permitan a la neurona posináptica alcanzar el nivel de activación. ¿Preguntas hasta ahí? No, todo claro, ¿no? Bien. Seguimos entonces. Esto solamente es lo que hemos visto anteriormente. Habla de la inhibición y la facilitación en la sinapsis, ¿no es cierto? Hemos visto en el caso anterior, cuando hablamos del reflejo miotático, cómo en esa vía que va hacia las neuronas que inervan el cuádriceps, hay un proceso de facilitación, ¿no? Y por el contrario, en las fibras nerviosas que se dirigen hacia los grupos antagonistas, hay un fenómeno de inhibición. Entonces, primero, la inhibición puede ser presináptica y puede ser posináptica. ¿Ya? La inhibición presináptica es axoaxónica y la inhibición posináptica es axosomática. ¿Cuál es la diferencia? Miren, acá esta es la interneurona y la interneurona hace sinapsis con el botón terminal excitador de la neurona presináptica. La sinapsis de la interneurona no es con la neurona posináptica, es con la presináptica. Entonces te dice mecanismo de inhibición presináptica, la activación de los receptores presinápticos, ¿no es cierto?, aumenta la conductancia del ion cloro. ¿Qué pasa, no es cierto?, si acá este neurotransmisor liberado por la interneurona produce la apertura de canales de cloro en el botón terminal? Se hiperpolariza. Pregunto, si ustedes tienen viajando el potencial de acción por el axón, hemos dicho, ¿no?, el potencial de acción se genera, si es una neurona motora, en el segmento inicial. Este potencial de acción va bajando, y debe llegar al botón terminal, ¿para qué? Para que se abran los canales de calcio. ¿Qué pasa si a nivel del botón terminal tenemos un potencial de membrana en reposo hiperpolarizado? ¿Pierde fuerza el potencial de acción? ¿Se abrirá la misma cantidad de canales de calcio? ¿Se secretará la misma cantidad de neurotransmisor? ¿No es cierto? Es el mecanismo de la inhibición presináptica. ¿Ya? También puede decir que se abren los conductos de potasio activados por el voltaje y la salida consecuente de iones de potasio también disminuye la entrada de calcio. ¿Ya? Eso es lo que ocurre tanto en la inhibición presináptica como en la posináptica. O sea, solamente cambia en qué lugar tiene lugar la inhibición. Pero como ustedes ven, todo es cambios en la permeabilidad de la membrana de la neurona. Se cierran o se abren canales, se modifica el potencial de membrana en reposo, se hiperpolariza o despolariza, se vuelve más excitable o menos excitable. Te cuesta más llegar al nivel de activación o no. ¿Ya? Y acá dice que los mecanismos de facilitación presináptica, la más conocida es la serotonina, dice se genera cuando el potencial de acción se prolonga. ¿Sí? Estamos hablando acá, la serotonina se une y este potencial de acción que llega, como dice ahí, se prolonga. ¿Por qué? Porque los conductos de calcio permanecen abiertos más tiempo debido al cierre de los conductos de potasio. ¿No es cierto? Se cierran los conductos de potasio y esta membrana se encuentra despolarizada y lógicamente ya el potencial de acción se despolariza más
y por más tiempo permanecen abiertos los canales de calcio y el neurotransmisor es liberado en mayor cantidad. ¿Fácil o no es fácil? ¿O difícil? ¿Qué dice? ¿Papaya? ¿Sí o no? Más o menos dice la delegada. ¿Por qué? ¿Qué es lo difícil? Sí. Profesor, una consulta. Me había mencionado, bueno, fue una pregunta distinta a la que había mencionado antes en la anterior salón, donde no se aperturaban los canales de calcio. Cuando había, en el caso de una inhibición axómica. ¿Cómo ver la pregunta? Repite. No la he entendido bien. No, justo era esa misma imagen, pero usted mencionó que no se aperturaban precisamente los canales de calcio. No, los canales de calcio es cuando llegan, no se aperturan. No, los canales de calcio se aperturan. Lo que pasa, en el tema de inhibición es que si tú pierdes el botón terminal se hiperpolariza, ¿no es cierto? O sea, tú necesitas que el potencial de acción va viajando, ¿no? Es como un reguero de pólvora, va viajando, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podemos en menos 55, menos 55, menos 55, menos 55, tiene que llegar? O sea, el potencial de en reposo, acá debe estar en menos 70, para que cuando llegue este impulso, acá también se alcance el nivel de activación y se puedan abrir los canales de calcio. Pero si acá ya está hiperpolarizado, probablemente este impulso nervioso que llega acá no te va a permitir llegar al nivel de activación y entonces el calcio no va a entrar en las cantidades adecuadas para favorecer la exocitosis. Básicamente eso se requiere. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Difícil, ¿no, neurona? ¿Cómo será como endocrino? Pregunta, doctora. ¿Todo bien? Claro. Claro. Me parece, no hay nada. Hay que repasarlo. Bien. Seguimos avanzando. Bien, esto solamente se refiere a cómo hemos visto cómo ocurre estos mecanismos de inhibición, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que también los mecanismos se dan a diferentes niveles, ¿ya? Ahora, una inhibición aferente. Por ejemplo, la inhibición aferente es lo que vamos a ver nosotros, ¿no es cierto? Cómo la corteza, ¿no es cierto?, ejerce un efecto inhibitorio sobre el tono muscular. Eso lo vamos a ver bien cuando hagamos control de movimiento. O sea, ¿por qué una lesión de la corteza me produce hipertonía? Vamos a ver. Y eso es como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? O sea, yo he dicho, una cosa que nunca deben olvidarse es que la vía motora tiene dos neuronas, la de la corteza y la del asta anterior. Y la de la corteza, la primera neurona motora está en la corteza y hace sinapsis, ¿no es cierto?, con la neurona del asta anterior. Eso lo deben saber ustedes, han visto la vía piramidal, ¿no es cierto? Lo que nunca deben olvidarse es la vía piramidal, porque es la principal vía motora. ¿Por qué se llama piramidal? Chicos, ¿pero han llevado neuroanatomía o no han llevado, honestamente? ¿Han llevado neuroanatomía? ¿Cuántas semanas? ¿Un día? O sea, más. Un día. Mira, una unidad. O sea, una unidad, ¿cuántas semanas son? Ya, pues. ¿Y qué les quedó de neuroanatomía? ¿Qué te quedó de neuroanatomía? No, yo no tengo problema con, pero no piensen nada, pues no lo dejo mal. Tú decir, la doctora Segarra, que la vamos a llevar a nutrición, es pediatra. ¿Vamos a la doctora Segarra? Ya, pues yo la doctora es mi amiga. La doctora jura que yo les enseño fisiología. Oye, pero les enseña porque yo ya a nutrición no me respondo. No pensé que es la doctora, ¿no? ¿Qué recuerdan de neuroanatomía? Por favor, ¿qué recuerdas de anatomía tu doctora? Bueno, ¿qué recuerdas tú de la vía piramidal? 8:30, no me pasa, ¿no? Sacamos tiempo para conocerlo. ¿Qué importancia tiene la vía piramidal, por ejemplo? Yo diría que es algo que si no vas a ser neuróloga, pues es algo que nunca tienes que olvidarte.
qué? Ayuda a la función motora o nos ayuda a dar esas respuestas motoras ante los estímulos aferentes. La principal vía motora que gobierna el movimiento voluntario es la vía piramidal. ¿Por qué se llama piramidal? Porque hay una dendrita y no, hay múltiples dendritas y una. Por la forma del soma de los neuronas. ¿Por qué crees tú que cuando tienes un accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho, la parálisis es del cuerpo izquierdo? ¿Dónde se decusa esta vía motora? O córtico espinal, en la pirámide, que está en el bulbo, pues se llama vía piramidal. El 80%, si no te pones a pensar, mira, en otros países, yo he tenido la oportunidad de estudiar también en Chile, le da mucha importancia a las ciencias básicas, porque se supone que el que domina ciencias básicas la tiene que tener una zapatilla. Entonces, por lo menos ya se neurología me dice, la vía piramidal, ¿no es cierto? El 80% de la fibra se decusan hacia el lado contralateral, así de sencillo, en la pirámide. Por ende, una lesión del hemisferio derecho me va a producir parálisis del izquierdo. Sencillo. ¿No es cierto? Y la vía piramidal o las vías motoras siempre son descendentes y está constituida por dos neuronas. La primera neurona motora, que siempre está en la corteza, y la segunda neurona motora, que está ubicada ¿dónde? En el asta anterior de la neuronal espinal. ¿Y a quién da inervación la segunda neurona motora? A los músculos. ¿No es cierto? Entonces, por ende, ¿quién determina el tono muscular del músculo? ¿La primera o la segunda? Por el uso muscular. ¿Sí? Pero la primera controla la segunda. ¿Sí? Porque de por sí la neurona motora es excitadora. ¿No es cierto? Pero si fuera por la segunda neurona motora sería puro reflejo, tú podrías decir, ¿no? Me estiro, me contraigo, me estiro, me contraigo, ¿no? Entonces la neurona de la corteza la que controla a la segunda neurona motora, de modo que tus movimientos sean funcionales, ¿no? Porque tus movimientos tienen que ser coordinados y suaves. A ti no te vale nada. Si no fuera por la corteza motora, tus movimientos serían la forma más primitiva, tú serías un batracio. O sea, tus movimientos serían netamente reflejos. O te encoges o te estiras, o te encoges o te estiras. Pero gracias a la corteza, a la neurona, la primera, tus movimientos son suaves, coordinados, precisos. Cuando se lesiona la primera neurona motora, ¿no es cierto? Se dice que la actividad de la segunda está desatada. Entonces, tú tienes hipertonía y tienes hiperreflexia. Y por el contrario, cuando se lesiona la segunda neurona motora, el tono muscular está bajo de hiporreflexia. Y con eso, sin saber mucho de neurología, te debates en la clínica. Porque cuando llega un paciente con parálisis, solamente evaluando el tono muscular y los reflejos, tú sabes más o menos dónde está la lesión. ¿No es cierto? Entonces es imposible que a un Guillain Barré le hagas una resonancia, le pidas una electromiografía. ¿No es cierto? Y imposible que a un paciente con hipertonía, hiperreflexia, le pidas una electromiografía, le pidas una toma, una resonancia. Entonces, ese tipo de inhibición de la corteza sobre la segunda neurona motora es de tipo aferente. El otro tipo es la inhibición por retroalimentación negativa, es decir, la misma neurona motora se regula. Porque tú ves acá tiene un axón, está enviando un impulso excitador hacia el músculo, probablemente para que haya una contracción, pero emite una rama colateral que se da a una interneurona inhibidora que está en la misma médula, que es la de Renshaw. Y esta neurona, al ser estimulada, por lo que hemos visto, inhibe a la misma neurona que se ha excitado y también a las neuronas motoras contiguas. Este es un mecanismo de retroalimentación, ¿no es cierto?, negativo. Y esto lo vamos a ver en cerebelo. Es una inhibición por retroalimentación anterógrada. Hay un estímulo, o sea, en el cerebelo vamos a ver las células en canasta y vamos a hacer las células de Purkinje. Y al cerebelo solamente llegan estímulos excitadores que van a excitar a la de canasta y al de Purkinje. Pero las células de canasta van a tener un efecto inhibitorio sobre la de Purkinje, de modo que regulan, ¿no es cierto?,
los impulsos excitadores que salen de la célula, como sea el cerebelo de Purkinje. O sea, realmente por eso el cerebro participa en la coordinación. Todo lo que entra al cerebro es estimulante, ¿sí? Y la célula de Purkinje sale, pero los impulsos son graduados. ¿Por qué? Por ese mecanismo de retención anterior que vamos a ver. Bien, ahora sí, yo le voy a dejar un poco a ustedes, porque ustedes han hecho con la doctora Ramírez músculo, entonces vamos a hablar de la unión neuromuscular. ¿Qué recuerdan de la unión neuromuscular? Vamos, tú quieres participar. ¿Qué encuentras de la unión neuromuscular? Se da un impulso nervioso que conecta con un músculo y activa lo que es la actina y la miosina, y me parece que interviene también La troponina C, todo eso, y también interviene el calcio, etc. Es el fenómeno de la contracción. Pero la unión neuromuscular, a ver. La acetilcolina es el principal neurotransmisor. Perfecto. Es una forma especial de sinapsis química, ¿sí? Pero está entre una neurona y una fibra muscular. ¿Está bien la definición? ¿Una fibra muscular o debo ser más o debo completar con algo? ¿Estaría bien esa definición? Doctor, la unión neuromuscular es la sinapsis química entre una neurona presináptica y una fibra muscular. ¿Qué dices tú, doctora? Tú estás en la clase anterior, ¿no? ¿Tú qué dices, doctor? ¿Qué faltaría ahí para hacer una definición propia de estudiante de medicina? Porque la que yo te dije te dice hasta el vigilante. Sin menospreciar al vigilante, ¿no? Porque te lo puede, o te lo dice un ¿no? Hasta el arquitecto te lo puede decir así, ¿no? Perfecto. Entre fibra muscular esquelética o músculo estriado. Porque en la fibra muscular lisa y en el músculo cardíaco no hay unión neuromuscular. Es otro tipo de sinapsis que se llama el paso, que vamos a ver, ¿ya? Entonces acá está la representación. Esta es una fibra nerviosa con su A, y aparte, en la unión neuromuscular, una terminación nerviosa va a una fibra muscular esquelética, ¿ya? Y vemos acá, llega el botón terminal, ¿sí, no es cierto? Acá hay una hendidura sináptica, vemos que este es el sarcolema o membrana de la fibra muscular esquelética, y presenta pliegues, ¿no es cierto? Son los llamados los pliegues de la unión, donde van a estar los receptores para neurotransmisores. Vemos acá la cosa importante, veo vesículas claras que están llenas de acetilcolina, ¿sí? Y esta acetilcolina, estas vesículas claras, están siempre cerca de las zonas activas. ¿Por qué están cerca de las zonas activas? ¿Ah? No, los receptores están acá. En los pliegues de la unión, yo diría que estarían los receptores colinérgicos. ¿Por qué las vesículas pequeñas se agrupan en las zonas activas? Las zonas reactivas. ¿Ah? Por la concentración, porque hay mayor concentración de calcio. Mayor concentración de canales de calcio, por eso es la zona. ¿Ya? Entonces se concentran acá, ¿no es cierto?, para ser secretadas, y cuando son secretadas, ¿sí?, se unen a sus receptores colinérgicos. O sea, los receptores de la acetilcolina se llaman colinérgicos y pueden ser de dos tipos, muscarínicos y nicotínicos, ¿sí? Y al unirse a sus receptores colinérgicos, ¿sí?, se produce una despolarización, ¿sí?, que va a producir todo el fenómeno de contracción. Pregunto, ¿por qué la unión de la acetilcolina a su receptor colinérgico produce una despolarización de la membrana? Porque se abren los canales iónicos dependientes. Se abren ligados canales. Ligandos dependientes. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué se abren estos canales? Porque. ¿Cómo actúa la acetilcolina para que se abran estos canales? Recepcionan a la acetilcolina, haciendo que se aperturen los canales de sodio. ¿Dónde están los canales de sodio? La acetilcolina es el ligando que se une al receptor y activa el receptor, el cual es un canal. Ya, el receptor nicotina es un canal de sodio Canal de dependiente del ligando. Cuando se une la acetilcolina, en otras palabras, hay cambio con formas, o sea, lo abre. Pero el receptor nicotínico es un canal de sodio dependiente del ligando.
Entonces entra el sodio y ya todo lo que ustedes saben, ¿no? Se polariza la membrana, se expande y se produce el proceso de contracción. ¿Fácil? Ahora, yo les he dicho que en la membrana postsináptica también hay enzimas, y acá una enzima importante es la colinesterasa. ¿Por qué es importante la colinesterasa? Para reutilizar la acetilcolina. ¿Para qué? Reutilizar. Para reutilizar la acetilcolina. Más, ¿Tú qué dices? Yo dice para poder reutilizar la acetilcolina. ¿Qué dices, doctor? ¿Estás de acuerdo? Es para detener el estímulo. Para detener el estímulo. ¿Cómo detiene la acetilcolinesterasa el estímulo? Degrada la acetilcolina. Perfecto, degrada la acetilcolina. ¿No es cierto? Y eso es conveniente, ¿no? Como decía los chicos, o sea, cuando vean, si alguien le gusta la historia, cuando vean la Primera Guerra Mundial, van a ver que el uniforme del soldado lleva una máscara de gas. ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial, así como ahora, ¿cuál es el arma más letal? Los drones, ¿no? La ametralladora. En la Primera Guerra Mundial eran los gases tóxicos. Y los gases tóxicos prácticamente eran inhibidores de la colinesterasa. O sea, lo que hacía el gas al respirarlo el soldado era morir de un paro respiratorio, ¿no? Porque los músculos respiratorios no se podían relajar. ¿No es cierto? Quedaban contraídos y prácticamente se morían. ¿No? Sí. Hace un rato dijo que la unión neuromuscular se daba entre el músculo estriado, ¿verdad? Y también es lo mismo para el estriado cardíaco, porque No. el estriado. No, el músculo cardíaco y el músculo liso lo que puede es una sinapsis al paso. Porque acuérdate, nosotros cuando hablamos de la unión neuromuscular, me estás hablando del sistema nervioso somático, porque estamos hablando de la vía piramidal. En cambio, las vísceras, entre ellas el músculo cardíaco, está inervado por el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Y ahí ocurre otro fenómeno. Ahí se llama lo que llama sinapsis al paso. O sea, las fibras nerviosas autonómicas, ¿no es cierto?, que salen de la médula y se dirigen principalmente hacia las vísceras, ¿sí? Lo que hacen es cada fibra muscular, cada fibra del sistema nervioso autónomo no se dirige a una sola fibra muscular lisa, sino que da inervación a varias fibras musculares lisas. Y cada cierto tiempo, cierto techo, estas fibras autonómicas presentan estas dilataciones que se llaman varicosidades. Y en estas varicosidades es donde están los neurotransmisores. Puede ser acetilcolina, puede ser catecolaminas, ¿no es cierto?, que son liberadas para dar inervación a la fibra muscular lisa. Esto es fibra muscular lisa, músculo cardíaco, o sea, intestino, colon, corazón. ¿Ya? No son uniones neuromusculares. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Ahí nos vamos a quedar. Las enzimas de SNARE. Las enzimas SNARE. SNARE, no he escuchado. ¿Dónde has escuchado eso? A ver, para ilustrarnos. Eso hace una función, lo que no me acuerdo, pero lo que es en la sinapsis muscular axónica. Habrá que revisar. La fisiología es muy amplia, ¿no? Realmente nosotros nos vamos más hacia lo que es funcional. Bien, preguntas que han llevado su práctica, ¿no? Estas prácticas van a ser sobre el control de la postura y el movimiento. Entonces, estoy coordinando con la delegada de repente para el día sábado hacer una clase virtual para ir ganando tiempo. ¿Ya? Eso lo voy a confirmar. Voy a buscar un delegado general. Ya tengo delegados en cada salón, tengo delegados de práctica. Tú eres de un salón, ¿no? Pero no de práctica. De teoría. De teoría, ¿no? Ya tengo los tres. Ahora, de la práctica hay una delegada general.